ustedes? Muy bien, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y señores, muy buenas tardes. A efectos de que no tenga que preguntar quién habla, mi nombre es Fernando Onega, como el periodista, y tengo una mala noticia para ustedes, y es que me toca actuar de conductor en este acto al que yo definiría de entrada como de canonización de Carles Cuesta, abogados y asesores financieros. Cuando yo era joven había un poeta que se llamaba Federico Muelas y soltaba tales rollos que terminaron haciendo una coplilla que decía: en el portal de Belén habló Federico Muelas, al terminar las pastoras eran ya todas abuelas. Es una advertencia para mis entrevistados de dentro de un momento. Les he dicho que tenían un minuto por cada pregunta que les voy a hacer. Después ustedes podrán hacer también las preguntas, no todo el mundo, pero unas cuantas preguntas siempre que no nos pongamos en las 3 de la madrugada. Para empezar bien, vamos a empezar con un vídeo. Un vídeo que me parece a mí que recoge algo que ocurrió hace 3 años. ¿Es así? Un poquito menos, pero sí. Bien. Cuando queráis. No sé dónde está el equipo técnico, debe estar por allá arriba. Representantes de la abogacía, política y sociedad se han dado cita a la presentación de Carles Cuesta Abogados y Asesores Financieros, un bufete consolidado tras varios años de andadura. El acto ha sido presidido por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y ha contado entre sus invitados de honor con el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaria, entre otras autoridades. El ministro de Justicia destacó el éxito alcanzado por Carles Cuesta Abogados y Asesores Financieros en sus 4 años de trayectoria. Sus resultados posicionan este despacho como un referente tanto a nivel nacional como internacional. Eso de conseguir en 4 años el objetivo para 10 no está nada mal, es todo un desafío, es todo un modelo para otros muchos, pero en todo caso, lo que yo creo que sirve el acto de hoy, además de para felicitaros por vuestro desempeño profesional, de felicitarnos como sociedad por el camino que habéis recorrido en una etapa de la historia reciente de España muy difícil. Sobre todo yo creo que para mí yo me quedaría con la mirada hacia el futuro, con la mirada hacia el horizonte que nos decía Benedetti y por lo tanto con ese compromiso y también con ese deseo de que lo mejor siempre está por llegar. Yo creo que para el despacho Carles Cuesta y para el conjunto de la sociedad española. Para los socios fundadores del despacho, Carlos Cuesta y José Carles, el trabajo impecable de los profesionales que forman parte de este proyecto y su preparación en todos los ámbitos del derecho son, entre otros valores, las claves del triunfo. Es un equipo que nos ha permitido consolidar nuestros objetivos de buscar soluciones prácticas y de acompañar al cliente. De ahí la importancia de las personas. Actualmente ese es el objetivo que tiene Carles Cuesta: dar a sus clientes más de lo que esperan, resolver. El doctor Enrique Rojas, psiquiatra, quiso subrayar durante su conferencia la importancia de la inteligencia instrumental en casos de éxito como el de Carles Cuesta. Se llama inteligencia instrumental a las herramientas que potencian la inteligencia natural y la elevan de nivel. Y son 4, ¿vale? Para el bufete vuestro, Carlos, y para la consulta del doctor Rojas y para cualquiera. Y son 4. Y son el orden, la constancia, la voluntad y la motivación. Carles Cuesta Abogados y Asesores Financieros está presente en todo el territorio español y también a nivel internacional, en Europa, Estados Unidos, América Latina y Oriente Medio. Bien, esto ha ocurrido hace 3 años y desde aquella presentación supongo que han ocurrido algunas cosas. Antes de nada, yo quería hacerme eco aquí de una felicitación que se ha recibido del jefe de la Casa del Rey, en nombre de sus majestades, que les dan la enhorabuena por su trayectoria y les envía un cordial saludo a todos ustedes. Y otro de la alcaldesa de Madrid, que manda un comunicado transmitiendo sus mejores deseos y todos los éxitos. Y ahora vamos a hablar de ello. Ustedes juran decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Yo sí. Normalmente escuchamos que hagan esta pregunta a otros, pero sí. Bien. Antes de nada, al internarme en sus datos, he visto 2 cosas que me tienen que explicar. La primera, que han creado un club de empresarios revelación. Lo que me sorprende es el lugar donde lo han creado.
que es el centro penitenciario de Soto del Real. ¿Es que están allí ya todos los empresarios? Bueno, pues, si te parece, hasta la contesto yo. Tiene un minuto, ¿eh? Sí, sí, voy rápido. La verdad es que nosotros empezamos a poner programas de reinserción social en prisiones hace mucho tiempo. Es verdad que fue en Soto del Real. Hubo varios pues, para enseñarles a gente que tenía un nivel pues, sociocultural un poquito más bajo, pues a desarrollar destrezas para poderse incorporar en el mundo laboral. El programa fue bien, la verdad, pero bueno, no acababan de quitarse el estigma de haber estado en la cárcel, lo cual es una cosa que a nosotros nos importaba muchísimo. Y entonces pusimos en marcha otro programa, que era el de los jóvenes empresarios, en aquel momento Club de Emprendedores, que iba dirigido a explicarles que no tenían por qué buscar trabajo, que ellos mismos podían ser trabajo en este momento tan de emprendimiento. Y de ahí nace el club, que luego hemos montado también en el propio despacho, que no solamente es para presos y para internos de Soto del Real, sino para otros muchos jóvenes y no tan jóvenes que vienen al despacho a aprender a ser empresarios. La segunda, tienen un programa titulado Cambiamos tu vida. ¿Se lo han ofrecido ya al señor Rajoy? Pues el programa Cambiamos tu vida vino a raíz de una reforma legal que la verdad es que tal vez se le dio poco bombo, y era la ley de la segunda oportunidad. Nosotros estábamos muy expectantes de que en España al final se pudieran dar unas soluciones a personas de a pie que les permitieran, tal vez, si tenían una pelota del pasado con unos problemas y deudas, el poder continuar. Entonces, al final, este programa lo que permitía es que apliquemos todos los conocimientos que muchas veces aplicamos para empresas o cosas muy sofisticadas a cosas que también las necesitan, pero que son más personales y tal vez a un tamaño más pequeñito. Entonces, bueno, es un programa que también pusimos en marcha pro bono para ayudar a gente que tal vez no tiene esos medios, porque casi que no tiene nada, y para permitir que puedan seguir adelante. Y al final es una de las manifestaciones de la vocación de servicio que sentimos mucho desde el despacho, tanto Carlos Igual se como lo yo. podemos hacer al presidente del gobierno, ¿verdad? Bueno, nunca se sabe. ¿Es cierto que alguna vez les preguntaron si eran ustedes pareja? ¿Alguna vez? Más de una vez. Qué fuerte empieza, don Fernando. Pero, ¿sí o no? Sí nos lo preguntó. Quien hacía esa insolente, pero inocente, y sugestiva pregunta, ¿se refería a lo sentimental o a lo profesional? Bueno, sí, pues la verdad es curioso porque muchas veces nos lo han preguntado, y nos lo han preguntado desde un punto de vista o desde un nivel personal, no solamente profesional. Y en el acto que hemos puesto, la videonoticia que han puesto, vamos, hay un momento en el que a mí me dicen que cómo resumiría en 2 palabras la trayectoria del despacho. Y yo dije que las 2 mejores palabras para resumir lo que hoy es Carles Cuesta son gracias, José. Y entonces José me lo devolvió, exagerando un poco, y dijo que daba gracias a Dios públicamente por haberle puesto en su camino. Y creo que también me dijiste gracias por ser y por estar. Y entonces eso desató todo tipo de comentarios. En cuanto salimos, bueno, no nos teníamos ni idea. En las entrevistas nos lo decían. En alguna también. entrevista de trabajo que hemos hecho nosotros, Sí, nos no han por ahí, la persona está entrevistado y nos contratada, han la persona. preguntado, pero vosotros le contamos que habíamos dicho esto, dijo, pero entonces es que sois No, dijo, pareja. perdón, dijo, lo sabía, sois pareja. Pero no, Sí, no lo somos. No lo somos. Dais Le quiero demasiada- mucho más que a nadie, pero no somos pareja. Bueno, entonces, consecuentemente, no comparten cama, supongo, pero sí comparten despacho y mesa. Eso lo he visto yo. Trabajan en la misma mesa. ¿Cómo se hace eso? Pues compartir con mesa con Carlos es un poco complicado, porque si vieras las 2 mitades de la mesa, bueno, tú o usted que las vio lo podría entender, hay una mitad obsesivamente ordenada y hay una mitad caóticamente ordenada también. Eso puede que sea también una muestra de esas diferencias que tenemos, pero que al final la mezcla de las 2 cosas hace que encontremos muchas más cosas en la mesa de las que encontraría tal vez uno solo. Y al final fue una cosa que hicimos, porque anda que no había
nos mudamos a un despacho de 300 y pico metros y éramos 3 personas en un inicio. 100 metros para cada uno. 100 metros para cada uno, pero decidimos aún así empezar compartiendo mesa. Zaplana tiene menos esta noche. Y fue por no poner paredes ni distancias, ni no sé, y poder hablar las cosas pues muy tranquilamente. Muchas veces yo le pregunto, estoy escribiendo, y él se acerca o al Yo creo que revés. eso tendría que ser la muestra de que no somos pareja. Una pareja como Oye, que ¿debo entender que uno hace de poli bueno o poli malo, o eso no se lleva entre gente tan seria como ustedes? yo creo que, no lo sé, yo creo que los hacemos de poli bueno, en general. Yo creo que sí, yo creo que los hacemos de poli bueno. Yo creo que no hace falta ser poli malo casi nunca, y mucho menos en esta profesión. Esta profesión hay que conectar mucho con el cliente y también hay que conectar mucho con el contrario. Ha utilizado usted la palabra cliente. ¿Cuándo yo soy un cliente? ¿Cuándo empiezo a ser paciente en el despacho de abogado? Pues eso yo creo que incluso hemos hablado de algo parecido en alguna ocasión nosotros dos. Para nosotros, en el fondo, parte de las especialidades del derecho a las que nos dedicamos, e incluso la que más nos dedicamos Carlos y yo directamente, que son las reestructuraciones empresariales, conlleva que al final te llegan empresas que, como lo explicamos a gente que no sabe, o a niños pequeños, lo que sea, que son empresas que están malitas y que las tenemos que curar, ¿no? Entonces hay algunas que hay que cortarles un dedo para que puedan seguir adelante, y hay algunas que por mucho que lo intentas te mueren. Entonces sí que es verdad que en el despacho nosotros se nos muere quien llega ya para morirse y nos dice me voy a morir, me quiero morir dignamente, y se muere dignamente. Pero al final es una percepción, y yo creo que, bueno, de hecho yo personalmente pensé estudiar medicina antes que derecho, entonces es aplicar todas esas cosas personales al propio derecho, ¿no? Sí. Estaban ustedes en Garrigues, no sé exactamente en qué nivel. Estar en Garrigues debe ser como para el cura de mi pueblo escribir en el Observatorio Romano. ¿Por qué se van? Hay aquí alguien del despacho Garrigues que me dijo que se habían ido por su cuenta, voluntariamente, a emprender una aventura personal o de equipo. Bueno, posiblemente nuestros jefes se lo habrán dicho porque están por aquí. Pues nosotros estábamos muy a gusto en Garrigues, eso lo hemos dicho siempre. Es un despacho que, igual que nuestras universidades, fue una maravillosa escuela de los negocios, y yo creo que es parte de nuestra alma mater. Pero pero por su culpa también, o mérito suyo, unas vacaciones no acabábamos de irnos, nos íbamos, y como nos quedamos sin plan, nos fuimos al Camino de Santiago, que usted gallego lo conocerá. Sí. Y, hay parte del Camino de Santiago que no es de Galicia, pero sí. Sí, bueno, nosotros hicimos la parte pequeñita que empieza en Sarria, y en ese camino íbamos hablando de que estábamos muy a gusto en el despacho, pero que queríamos hacer otras cosas. Nos gustaba el derecho a los negocios, nos dedicamos al derecho a los negocios, a las recuperaciones empresariales, pero también queríamos ayudar a las personas. Y en Garrigues ayuda a mucha gente, pero queríamos hacerlo a nuestra manera. Es como cuando vives con tus padres y te apetece irte de casa, que una vez piensas, si es que aquí estoy muy a gusto, si es que tal vez no debería irme, pero tienes algo que te pica por dentro y dices, es que no puedo no hacerlo. Tal vez al final pensábamos, tal vez nos vamos a comer arroz blanco en vez de la buena comida que comemos aquí, pero bueno, pues al final nos buscamos las habas, ¿no? Y no salió mal. No, ha ido razonable. Aquí seguimos años después. Con arroz blanco, pero bien. Sí, yo que soy un laico profano en estas cuestiones, por lo que acaban de decir ustedes, reestructuraciones empresariales, ¿esa es la especialidad de Carlos Cuesta? ¿O abarcáis más? No, el despacho sí que empezó en lo que mejor sabíamos hacer, que era el ámbito de las reestructuraciones, las insolvencias. Nosotros nos gusta llamarlo recuperaciones empresariales, por un poco lo que decíamos de intentar salvar esas vidas. Pero al final lo que hicimos fue rodearnos bien y con gente que sabía hacer mejor otras cosas que nosotros humildemente sabemos hacer peor, pues contamos con ellos para que el propio despacho pudiera... Que no sabíamos hacer. O que no sabíamos hacer. Que también... Perdonen, gentes que andan en reestructuraciones, insolvencias, derecho concursal, esas cosas que a mí me acongojan solo de pronunciarlas, ¿se fían de unos tipos tan jóvenes? Pues,
Pues tiene gracia. Tiene gracia sobre todo porque, bueno, muchísimas gracias. Sí, porque la verdad es que aunque somos jóvenes ya vamos siendo un poquito menos. Pero sí que es verdad que al principio tuvimos problemas. De hecho, me acuerdo que uno de nuestros primeros grandes clientes fue la directora general de una aerolínea potente. Y entonces, pues esto que hablábamos, ¿no? Hay que contactar con el cliente y conectar. Y entonces, por teléfono, teníamos la call con ella y con otros consejeros y iba fenomenal. Y el día que les metimos en el despacho y nos vieron, entran, se quitan el abrigo y nos dicen, bueno, os voy a decir una cosa. Lo primero que dijo. ¿Está papá? No. Bueno, a eso también nos lo han preguntado una vez, ¿eh? ¿Y dónde está Carles Cuesta? También nos lo han preguntado. Yo ¿Dónde está vuestro padre? Carles Cuesta. ¿Dónde está vuestro padre? Sí, eso es gracioso. ¿Y de quién sois hijos? Que la respuesta es bien fácil, ¿no? Joder. Pero, y entonces ella entra y dice, bueno, yo os voy a decir una cosa porque yo soy muy clara, soy muy ejecutiva. Yo he venido aquí a reunirme y me voy a reunir. Y os voy a escuchar por respeto, pero no os voy a controlar. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a reunirnos entonces. Y dijo ella, no os lo toméis a mal, pero es que además mi padre, que es el presidente, es que no os contrataría nunca. Yo tampoco, además lo dejo muy claro, pero mi padre... Entonces entramos, nos contó el tema y lo que hace conectar. Si es que nosotros hablamos mucho, cada vez más, del derecho unido a la magia y efectivamente al final es conectar con las personas, conectamos y fue cliente mucho tiempo. Sí, además nos pasaba mucho, gracias a ellos. Nos pasaba mucho al principio, además que cuando alguien veía un escrito nuestro, nos encontrábamos en el juzgado tal vez por primera vez, o clientes que teníamos por teléfono, porque hacíamos labor de, tal vez buscar de donde no había, incluso sin conocerse, aprovechando las nuevas tecnologías, y cuando nos veían decían, pero ¿y la persona que ha redactado el escrito dónde está? Y decíamos, pues bueno, es que era yo, o eres mi socio y yo somos, y decían, pues es que de verdad me esperaba un señor, y decíamos, bueno, pues eso es que estaba más o menos bien, entonces. ¿Y cómo se empieza a posicionar uno en el enjambre de bufetes que supongo que hay en este lado, donde parece que solo hay atascos y abogados? Bueno, que según Pablo Iglesias también algún paparazzi. ¿Cómo se consigue descollar ahí? Pues mira, ahí la verdad es que nosotros teníamos muy claro que si nos íbamos de Garrigues, no era para montar un despacho igual, fundamentalmente porque era ridículo. O sea, quiero decir, era ridículo que dos personas, pues efectivamente con la edad que teníamos y con la experiencia, pues lo montaran. Y lo que queríamos era dedicarnos pues, a las personas y a alguna empresa. Entonces adoptamos un lema que fue muy importante para nosotros, que es, en Madrid, en España en general, pero en Madrid en particular, el sector legal está muy consolidado y nos acompañan muchísimas personas, pues el decano del Colegio de Abogados, entre otros, y bueno, pues directores de muchos despachos importantes. Entonces no, era ridículo intentar competir. Entonces lo que decidimos fue cooperar básicamente con los despachos y competir hacia adentro. Es decir, Carles Cuesta compite únicamente con Carles Cuesta. Y eso es una cosa que repetimos constantemente dentro del equipo. Pues intentamos competir con los despachos grandes o intentamos competir con otros despachos que no son tan grandes porque son muy buenos, es ridículo. Realmente con ellos cooperamos. Y la forma, si me deja contarlo muy rápidamente, sí. De cómo conseguíamos los clientes al principio, porque es muy buena, no sé si te acuerdas tú. Pero cogíamos el periódico, Expansión o cualquier diario económico, y entonces buscábamos algún problema. Y como si fuera la universidad, resolvíamos el problema. Resolvíamos el problema y llamábamos a la empresa. Y le decíamos, somos conscientes de que tienen este problema. Curiosamente nos preguntaban que cómo nos habíamos enterado. Y les decíamos que teníamos una solución. Entonces eso lo hicimos pues, como 15 veces y de las 15 pues, nos llamaron un par. Y de ahí empezaron a salir clientes, ¿verdad? Al final lo decía Carlos en el vídeo, la gente lo que quiere es que le resuelvas. Y nosotros asumimos muy desde el principio que a la gente que naciera Carles Cuesta, que tuviéramos toda la ilusión del mundo, pues tal vez pensaban, pues estos dos qué monos, pero tal vez no tenían mucha como de mí, que me conservo mucho mejor, claro. Además es verdad, viendo el vídeo tú estás igual. Pero sí, no sé, los inicios tuvieron su gracia y hubo cosas complicadas, pero al final siempre logramos hacernos nuestro camino y luego ya el boca a boca es mucho más sencillo. Sí, y entonces viene supongo que una opción, o público masivo, perdón, clientes masivos,
pero low cost, o clientes muy selectos, que a veces con uno es suficiente para mantener un despacho. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Louis Vuitton o Apple? Pues mira, yo creo que Carlos decía antes que nosotros teníamos muy claro que queríamos ser diferentes. Entonces, dentro de que tal vez las dos analogías puedan ser de un producto bueno, de un producto bonito, incluso tal vez un poco más Apple que Louis Vuitton por el componente más tecnológico, más nuevo, más novedoso, más rompedor, pues es también un poco como pretendemos prestar nosotros los servicios y ayudar. Nos gustaría ser algo que no ha existido antes y creo que al final puede haber ingredientes muy buenos sueltos. Uno creo que era mi socio y yo algo debo serlo porque él me eligió como socio, y al final mezclándolos salió un componente nuevo y que no existía, que era mucho mejor, y hoy día incluso mucho mejor porque tenemos mucha más gente con nosotros que hace que todo sea mucho más completo. Pero sí me gustaría añadir una cosa. No somos un despacho low cost, esa es la realidad. Somos un despacho, y aquí hay muchos clientes que saben bien que no es low cost, pero también hay mucha gente que sabe que o no somos low cost, o no somos low cost o lo hacemos gratis. Gratis también trabajamos mucho. Igual me matas por haberlo dicho. No, es el programa de Cambiamos tu Vida. Y no sabes la cosa que hacemos gratis, José. Eso es lo peor. Lo que te crees tú que yo no me entero. No, yo creo que no me entero. Acaban de hablar de la gente que están con ustedes. ¿Qué equipo hay detrás? ¿Detrás o al lado? No sé. Al lado, delante y detrás. La verdad es que tenemos un equipazo que nos acompaña en casi toda esa zona de allí, porque hemos crecido mucho. Y la verdad es que pues tenemos un buen equipo. Es lo que explicaba antes José. Al final, nosotros, pues aunque tenemos muchas ganas de aprender, de mejorar y de progresar, éramos muy conscientes de que no éramos capaces de cubrir ni las necesidades de todos los clientes que íbamos teniendo, ni sobre todo las cuestiones concretas que nos preguntaban y de las que no sabíamos. Entonces era ponernos a estudiar, que lo seguimos haciendo, pero no atender al cliente o contratar gente que supiera atender al cliente. Ustedes empezaron a tener clientes buscando noticias de periódico. ¿Cómo buscan al personal? Porque no los imagino acudiendo a una empresa de trabajo temporal, ni tampoco haciendo un casting como si estuvieran buscando al presidente de Radio y Televisión Española. Pues, ¿hablo del proceso de selección? Sí, Que además le gusta mucho a Carlos porque fue una idea suya. Muy bueno. Puede que haya gente que no está preparado quien responde, pero no lo está. La verdad es que nosotros pensamos, se llama proceso de selección invertido, lo que ha dado lugar a todo tipo de risas, sobre todo cuando decían que éramos pareja. Ya. Se puede imaginar. Entonces, con el tema del proceso de selección invertido, nosotros nos dimos cuenta que en los despachos hacían un proceso que está fenomenal, que es hacemos unas pruebas técnicas, si las pasan, pasa a recursos humanos, y si recursos humanos da el punto bueno, pues tenemos un producto jurídico, psicológico bueno, y entonces que visita al socio. Ya es como la última fase. Y nosotros le hemos dado completamente la vuelta. Nosotros lo que hacemos es, el primer filtro lo hacen nuestros colegas y nuestra psicóloga del despacho, que está por aquí también, que además ha hecho un esfuerzazo por venir hoy. Y una vez nos dan los currículums que están bien, los primeros a los que ven es a nosotros. Es decir, nosotros lo primero que queremos saber de una persona que va a entrar en Carles Cuesta es si nos cae bien y si nosotros le caemos bien a él. O sea, nos parece ridículo que haga un proceso técnico y que sea un abogado brutal si entre el futuro abogado de un despacho como el nuestro, que además no es excesivamente grande, y nosotros no hay feeling. Queremos que haya feeling. Es como una primera cita. Entonces, la primera cita, el sentido que tiene es tenerla con quien te vas a casar o con quien vas a salir. Eso es. No con alguien que, bueno, te hace de, bueno, sí, me pareces bien, ahora te presento. El proceso de selección invertido te trae ya a la persona con la que te vas a casar. Y nosotros primero nos damos una copa. Y luego ya efectivamente está el segundo paso, que es con la psicóloga, y luego ya vemos efectivamente. Y lo único malo de ese proceso es que a veces da mucha pena, porque pasan nuestra fase y no pasan las siguientes. Pero bueno, así se ha elegido, así es el proceso de selección. Les voy a citar un nombre, Daniel Rodríguez Galve.
Tengo entendido que es algo así como un genio. Yo no lo conozco para nada. Pero se lo quitan ustedes a un despacho anglo-alemán de los más importantes del mundo. ¿Eso cómo se hace? ¿Se compra por dinero o por atractivo? La verdad es que lo del dinero no lo sé porque lo hace José. Y esas son cosas de mi socio. Si por mí fuera, estaríamos arruinados. Yo soy el de los ingresos y Carlos es el de los gastos. Todavía no me ha Entonces, la dicho, mezcla, pues, todavía no me ha dicho de dónde han salido esas flores. Oye, aquí no hay nadie de Hacienda, podéis No, hablar. fenomenal. Pues Daniel Rodríguez, y es muy buen ejemplo, porque además de ser un profesional buenísimo, que no me gusta que le llame genio, pero lo es la otra forma de seleccionar personal que tenemos. Nosotros, a los nuevos, a la gente que empieza a ser abogado, se le hace el proceso de selección que hemos explicado, y a las personas que van a ocupar posiciones que en muchos casos son, como el caso de Daniel, superiores a las nuestras. Daniel es actualmente el director jurídico del despacho y no nosotros. Buscamos más a alguien de confianza. Es decir, nosotros no le hemos quitado a Daniel a nadie. O sea, al final, Daniel fue superior nuestro en Garrigues. Antes de estar en Garrigues, antes de estar en aquel despacho que menciona, estuvo trabajando para nosotros. Nos caía muy bien. Seguimos teniendo muy buena relación con él después de trabajar juntos. Y bueno, pues nosotros le propusimos a él, como le hemos propuesto a otra gente senior. A nosotros lo que no nos gusta nada es que nos digan, tenemos un profesional con 8 años de experiencia. Nosotros lo tenemos que conocer, tenemos que tomarnos la copa, hablar, sin copa, paseo. Sin copa no funciona. La verdad es que cualquier excusa es buena, ¿no? Para la copa al final. Okay. De la gente que hay por aquí que me han saludado diciendo que pertenecían al despacho, yo calculo que un 80% eran chicas. ¿Responde lo que hay aquí o es que los varones no me han querido saludar? Pues podría ser también. Podría ser. No sé si llega al 80%, yo creo que tanto no, algún varón no te ha querido saludar, pero en el despacho hay más abogadas que abogados. Y no es que lo hagamos aposta, es que pues van a las entrevistas, a la primera copa que decimos, y se lucen más, lo hacen mejor. Al final creemos mucho en la meritocracia, en que la gente pueda lucirse, pueda hacer valer incluso alguna cuestión personal un poco diferente de la que se valora en otros despachos, esas especias, esos ingredientes que queríamos poner, ¿no? Aparte de ese saber inglés y tener buenas notas, pues nosotros queremos algo que digas, esta persona va a hacer que el despacho arranque y sea mucho mejor. Y muchas veces en la primera entrevista es que muchas chicas ya empiezan a darte ideas de, oye, pues es que en el despacho si me habéis dicho que esto funciona así, se podría hacer esto, se podría hacer esto otro, y muestran una implicación y una capacidad de querer hacer las cosas más allá incluso de la propia abogacía, que oye, también hay hombres que lo hacen, pero bueno, pues el día que los hombres hagan mejor las entrevistas habrá más hombres que mujeres. Perdón, una cosita solo que quiero dejarlo muy claro por si no hubiera quedado claro. Hoy hay más mujeres que hombres, no descartamos que en el futuro no sea así. Es decir, el criterio del despacho, no seguimos ningún criterio de paridad. Es decir, hay más mujeres porque son mejores. Ha citado usted la palabra mágica, paridad. Yo le añado la palabra también mágica en estos tiempos de igualdad. ¿Cobra lo mismo una mujer que un hombre en vuestro despacho? Ya responderás tú. Pues un poco como decíamos antes, a veces más, a veces menos, incluso pues depende de cómo se haga el trabajo y depende de un montón de variables. Al final, en el despacho se aprecia mucho también la iniciativa en mil cosas porque pues llevamos unos años funcionando, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y además de tener que ser buenos abogados, que lo son, a la gente que se implica y quiere dar mucho más, pues por supuesto, lo llamamos a veces, es como si fuera un mini socio, una mini socia, ¿no? que está ahí en el camino mostrándose para... ¿De becarios cómo andan? No, pues muy bien. ¿Abundantes o...? No, tenemos un par, ¿no? 2 o 3. Nosotros, de hecho, no bueno, iba a decir a los pobres, que de pobres nada, pero lo de llamarles becarios no nos gusta tampoco demasiado. Tuvimos una discusión una vez en el staff
somos muy de abogados y de las palabras, y me acuerdo que dijimos, pero mira en la RAE, ¿qué pone en la RAE? ¿Qué es abogado? Y decían, licenciado en Derecho. Ya no hay licenciatura, ahora hay grado. Pues si la licenciatura es el grado, tú tienes el grado, sí. ¿Tienes el máster? No. Pues eres abogado, cosa distinta es que puedas ejercer o no puedas ejercer. Entonces, nos gusta tratarles de abogados y aunque sean becarios, y por supuesto tenemos que estar muy encima, y lo estamos, o quiero pensar que lo estamos, también tenemos el apoyo de todo el equipo más senior y los genios y las genias que tenemos en el despacho. Al final... Se queda muy de igualdad, ¿eh? Lo de genios y genias. Genios y genias, sí. Luego esto se criticará en las redes sociales. Me gustaría que llegáramos a su punto, que nos criticaran. Otra de las cosas que me sorprende de ustedes es la dirección, porque tengo entendido que es una dirección que llaman dirección rotativa. ¿Qué coño es? Bueno, pues la dirección rotativa es otro de los experimentos que hemos puesto en Carles Cuesta que va a funcionar muy bien. En el despacho todo el mundo está llamado a ser socio del despacho, es decir, queremos que todo el mundo pues llegue a ese punto. Pero para llegar a ese punto tiene que pasar esa fase de noviazgo. Ahora bien, hay veces que te das cuenta que sin ser socios pues tienen que dirigir el despacho. Y eso es básicamente lo que nos pasó con Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez actualmente no es socio de Carles Cuesta, no es nuestro socio, y porque estamos en ese periodo, pero claramente tenía que haber un director y va a ser él. Y bueno, pues esto quiere decir que cuando él acabe su periodo de dirección, pues tendrá que haber otra persona. Y podrá ser un socio o podrá no serlo. Es decir, el sistema de dirección rotativa quiere decir básicamente esto, y además que puede ser director muy joven. Puedes ir por delante. Y al final, para ser director, lo que tienes que demostrar es que eres capaz de dirigir. En España creo que tenemos el problema de que cuando alguien vende mucho, le ponen de director. Bueno, a ese señor hay que ponerle a vender. Y en el despacho lo que hacemos es utilizar un poco ese criterio. Aquí, ¿quién sabe dirigir? ¿Y quién sabe dirigir mejor que nosotros? Pues mucha gente. Sí, además nosotros hablamos mucho de intraemprender. Y dentro de lo que cabe, aunque sean a escala más pequeñita, es decir, una cosa es verdad la dirección del despacho, pero para cuestiones más puntuales o programas que ponemos en marcha o cosas que pensamos, hay personas del despacho que asumen la dirección de todos esos temas más puntuales y así también se van curtiendo. ¿Y cómo es la participación de los socios en Carles Cuesta? Bueno, aquí es importante decir que no hay... Antes lo he medio adelantado. No me diga que es una pregunta difícil. Bueno, en realidad... Yo es que le di a Carlos la escritura de Constitución y dijo dónde debo firmar. Sí, la verdad, pero en el fondo... Así. Bueno, hay una cosa que digo muchas veces. Carles Cuesta no tiene socios. Yo no soy socio de Carles Cuesta. Yo soy socio de José Carles. Y José Carles es socio de Carlos Cuesta. Entonces, bueno, pues actualmente nosotros tenemos la titularidad del despacho al 50% y habrá una persona que se quede con el porcentaje que se tenga que quedar con la fórmula jurídica que se aplique, y esa persona tendrá, siguiendo el hilo de lo que hemos explicado hasta ahora, no ser socio de Carles Cuesta, tendrá que ser socio de José Carles y de Carlos Cuesta. Y eso es básicamente lo que verdaderamente queremos, bueno, es una de las muchísimas cosas que queremos transmitir y que se les quede muchísimo al equipo. Es decir, tiene que haber mucha afinidad con nosotros. Para ser socio de algo, pues puedes comprar acciones de muchísimos sitios y ya lo eres. Aquí hay que ser socio de José y de Carlos. En la documentación que he podido conseguir veo que nunca han repartido beneficios, pero ganan dinero. ¿Qué hacen con él? ¿Se lo quita toda Hacienda o tienen una ONG? Yo básicamente pues voy a ver el Mago Pop, por ejemplo, es una de mis aficiones, es una de las cosas en las que no estoy de dinero. Doy fe, pero creo que en el fondo la pregunta era más de Carles Cuesta que de Carlos Cuesta. Pero es que claro, sí. Claro, pero si nos preguntan qué hacemos con el dinero de Carles Cuesta, insisto, entonces por ejemplo, eso ya tienes que hablar tú. Yo hago un poco lo que tú me das, pues yo gano lo que José me da. Oye, y además es así. Eso es absolutamente cierto. Gallegos no son ustedes, ¿no? No, a responder entonces tú. No, al final nos gusta reinvertir. Es verdad que los dividendos podrían servir para enriquecerse y a corto plazo podría estar estupendamente,
pero desde casi el principio, y no vino dado, no lo pensamos en el momento uno, pero sí que después del primer año pensamos, ¿y con esto qué hacemos? Y podíamos haber dicho, pues mira, nos repartimos, en vez de comer arroz, pues comemos pollo con curry, pero lo que decidimos es, pues mira, vamos a contratar una primera persona que cogimos de nuestro anterior despacho, vamos a coger una oficina más grande, vamos a pues a empezar a ir a congresos fuera, vamos a empezar a hacer... Entonces siempre ha sido constantes ideas y pues claro, todo eso al final los gastos los decide Carlos. Gracias a Dios y a José no nos hemos gastado dinero. Y bueno, la verdad es que lo vamos reinvirtiendo y nos vamos expandiendo. Gracias a eso, nos divierte. Otro dato, este ya es para la canonización efectiva. También veo que en alguna lista de prestigio figuran ustedes como uno de los 100 mejores despachos, no de Madrid, no de España, del mundo, entre los especializados en reestructuraciones, insolvencias y derecho concursal. Supongo que eso, para la vanidad, está muy bien, ¿no? Pues la verdad es cuando tú y luego la continúo yo. Y claramente es mucho mejor sistema. Bueno, esto en este caso clarísimo. Casi que se ha enterado la audiencia antes que mucha gente que se enterará en Inglaterra el mes que viene, pero sí, la verdad es que hay veces que las cosas casi que vienen dadas. Nosotros lo que pretendemos es trabajar bien, hacer las cosas bien, cuidar del cliente. Y luego a veces pues te dan un premio y en este caso es un reconocimiento que viene con el despacho del que procedes, que admiras mucho y en cierto modo te pone a un nivel parecido, por lo menos en eso, y es un honor. Y al final ha venido porque Carles Cuesta también salió de España, o sea, teníamos una vocación muy internacional. En el despacho pues hablamos, no sé si 10 idiomas entre los que estamos, y en esa vocación de servicio los hemos puesto al servicio también de clientes extranjeros, y los reconocimientos han venido también gracias a los clientes extranjeros y su apoyo y su confianza en el equipo español. Bueno, José no es gallego, pero lo parece un poco, porque es, no sé si más amados, yo creo que se puede decir. La verdad es que sí que nos han dado un premio muy importante, lo recogemos efectivamente en Londres el día de mi cumpleaños, eso lo enteré ayer. Y nos han dado bueno, ese premio importante, y luego algunas nominaciones que José es que como es, hasta que no está la nominación por escrita, firmada por 3 personas, tal, no nos deja contarlo. Entonces, porque no se lo cree, o sea, hasta que no lo tiene certificadísimo no se cree nada. O sea, que no lo habéis contado. No, bueno, el premio creo que es la primera vez que lo cuentas, y lo cuentas como lo has contado, que nos gusta hacer las cosas bien. Nos gusta hacer las cosas bien, también que actualmente de despachos españoles Garrigues, Cuatrecasas y Carles Cuesta por ese premio. No sé si puede decir quién nos ha dado el premio, ¿no? ¿De momento no? Todavía no. Somos de confianza. Es entre nosotros. Te apaguen las cámaras un momento. Y aquí en España he leído que el periódico Expansión les ha dado el premio, han sido finalistas a la mejor startup, o como se pronuncia, legal española. Sí. Sí, antes lo llamaban bufete revelación, pero ahora con el mundo tecnológico lo llaman startup. Sí, la verdad es que bueno, eso es publiquísimo. Eso bueno, ha salido hace poquito en el diario Expansión. Somos uno de los 6 finalistas a mejor startup legal de España. Y la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, al final pues casi todos los reconocimientos que estábamos obteniendo eran internacionales, y el hecho de que un diario de nuestro país pues nos haya reconocido, aunque hayamos quedado en la nominación de despacho de revelación, pues nos ha hecho sentir muy orgullosos, y la verdad es que nos hace sentir muy bien hasta que abres el periódico y ves todos los que están alrededor, que son bastante muchísimo mejores muchos. Entonces, pero bueno, la verdad es que... Además, lo vivimos con mucha ilusión porque nos levantamos temprano y fuimos nosotros mismos a buscar un montón de periódicos, porque ya venden pocos periódicos en los kioscos. Tuvimos que ir a varios hasta hacernos con los suficientes para todo el equipo. Tenía cada persona del equipo su periódico, ellos no sabían lo que estaba pasando y cuando abrieron pues lo vieron. Y al final ha sido algo que José, Carles y Carlos Cuesta solos no hubieran sido capaces de lograr, y que gracias a lo que estamos haciendo con todos ellos, todos vosotros,
somos capaces de conseguir. Eso me interesa mucho, que no haya suficientes ejemplares en los kioscos. Pero lo más difícil en Madrid ya es encontrar un kiosco. Escasean casi como las cabinas telefónicas. Solamente me quedan 3 curiosidades que les planteo. La primera, llevar el nombre de Carles en catalán, ¿les perjudica en este momento? Bueno, pues Carles está estudiado, claro. sí, no, en principio aclarar que no pasa nada, podría ser catalán, pero No, mi abuelo era de tenemos. Valencia, José Carles Abelló, y bueno, pues mi origen valenciano, yo estoy muy orgulloso. Eso sí, cuando estamos en Cataluña y a mí me dicen José Carles, yo les digo que si vols puc parlar català y no tengo ningún problema, y al revés, incluso cuando empezamos con el despacho, yo a la vez empecé a estudiar catalán porque el despacho se levantó el primer año gracias a un grupo de empresas catalanas que decidieron confiar en nosotros, y al final fue esa primera reinversión que pudimos hacer y tenemos mucho cariño. Es que les debemos mucho, la verdad. De hecho, yo creo que deberíamos empezar a llamarnos Carles Cuesta. Cuando citaban antes los 10 idiomas que se hablan en el despacho, ¿son 11 con el catalán que usted aprendió recientemente o lo dejamos en 10? Bueno, de hecho creo que también incluso se habla gallego, incluso. Hombre, eso espero. Yo creo ¿Qué que, menos? si no me equivoco, también se habla gallego, o sea que sí. Euskera, perdón. La segunda, a pesar de mi provecta edad, tengo un hijo en edad de empezar a pensar en elegir carrera. Descartado periodismo, porque sé lo que es. Descartada arquitectura, que es lo que él quiere y yo no quiero. ¿Sigue siendo aconsejable estudiar Derecho? A mí me parecen bien las 3. Voy a decir que mi tamaño... A un tiempo. A un tiempo. Bueno, se puede. Mi familia es periodista, de hecho. Y aquí hay muchos arquitectos muy importantes. Yo creo que no le quita la ilusión. Yo creo que sí. Yo creo que Derecho es una profesión en la que lo que es importante para un estudiante de Derecho es que sepa que consiste en ayudar a las personas. Que puedes ganar dinero, que puede que las personas sean jurídicas, que puede, en fin, pero lo más importante es tener una cosa que nosotros nos hemos dado en el pecho, que es vocación de servicio. Yo creo que lo que hay que pensar es esto de lo que hay del que vale y el que no ha derecho, que tantas veces se ha dicho. Eso no puede ser. Una persona que estudia Derecho es una persona que lo tiene que hacer bien, y si verdaderamente está dispuesto a hacerlo bien y tiene esa vocación de servicio, fenomenal. Si no, periodismo está fenomenal también. De hecho, con lo que decía usted No antes, se ha muerto de hambre todavía ninguno. Pero... ¿no? Con lo que decía usted antes de los pacientes, aunque medicina es una carrera de ciencias y por tanto siempre se ve como casi opuesta a derechos, como unos libros así y otros como cosas del cuerpo, al final tienen algo muy en común, que es esa vocación de servicio que decía Carlos. Entonces, alguien que tenga esa vocación de ayudar, de querer dar, de poner sus capacidades al servicio de sus compañeros, de la sociedad, puede perfectamente estudiar medicina o puede perfectamente estudiar Derecho, que tal vez es algo, siempre se ve en las grandes series de Suits o de Good Wife, y se echa de menos el que alguien piense que ser abogado es casi como ser médico. Y la última, antes de dar paso a las preguntas que quiere hacer el público. Yo tengo una idea de los despachos de abogados muy parecida a la que tengo de los taxistas, es decir, que es un lugar donde se toma el pulso del país. Las notarías también, pero sobre todo a efectos económicos. ¿Cómo se ve este puñetero país desde Carles Cuesta? No hace falta que des una conferencia, sino que me levantéis el ánimo. Pues mira, por ejemplo, algo que sí que hemos visto, y hombre, supongo que parte tendrá que ver con que hace unos años pues no existíamos o nos estábamos esperando y sería un poco más complicado, pero sí que vimos un cambio en el componente extranjero con relación a España. Es decir, hace unos años era muy complicado ver
empresas extranjeras queriendo comprar empresas en España o queriendo hacer inversiones en España o teniendo ideas o a España en la cabeza, todavía hay mucho que mejorar en España en lo que llaman doing business para hacer las cosas más fáciles a las empresas de fuera, pero sí que se nota una mayor inyección y nosotros en el despacho pues vemos muchas más operaciones con un componente que normalmente el inversor o el comprador es una empresa de fuera. Bueno, el 25% de la facturación es extranjera, sí, ahora mismo, y al principio era nada, era residual, no, residual o casi nada. Un libanés tuvimos casi al principio. Sí, pero muy poco, ahora ya es un porcentaje potente. Sí, sí. Bueno, pues por mi parte, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes tienen la palabra. Si hay alguna pregunta por parte de ustedes, levantan la mano y yo que soy miope... ¿Qué demás? Aquí hay alguien que quiere preguntar. Sí. Siempre los de la primera fila son los alumnos más aplicados. Los de la primera fila siempre los alumnos más aplicados. Buenas tardes y muchas gracias por lo que nos acaban de contar, ¿no? Bueno, primero quiero felicitar al señor Onega porque me ha ido tachando una tras otra todas las preguntas que tenía. Pero creo que una todavía se puede hacer, ¿no? Permítame que me presente. Mi nombre es Javier Pioz, soy arquitecto y dirijo el despacho Pioz Arquitectos y llevamos casi 25 años trabajando en Asia, en China, en India, en Malasia. Y he tenido la fortuna de que mis clientes pues me encargan cosas, arquitecturas que ellos la llaman, ¿podría usted hacerme algo nunca visto antes? Something never seen before. Lo cual es una faena muy gorda, porque cada vez tienes como que reinventarte, ¿no? Entonces tuve la fortuna, por poner un contexto en el que va la pregunta, de encontrar un campo que era aprender de las estructuras orgánicas, aprender de la naturaleza e intentar llevar esa lógica de la naturaleza a otras estructuras edificatorias, a la arquitectura, ¿no? Fundamentalmente para encontrar ese vínculo entre la naturaleza y el ser humano. Y eso es lo que nos distingue. Cuando alguien quiere encargarnos algo, pues sabe que nosotros somos los que hacemos arquitectura biónica. Entonces, en ese contexto, yo no sé si en el campo de la abogacía o del derecho se puede establecer también ese nivel como de especialidad, digamos. Es decir, ¿qué es lo que hace que un cliente quiera contratar a Carles Cuesta y no a otro despacho? Es decir, ¿cuáles son las raíces? Me pregunto, ¿cuál es la seña de identidad, la básica, la original, la buena, ¿no?, que define a Carles Cuesta frente a otros y por lo cual se reconoce la obra de Carles Cuesta en cualquier ámbito? Esa es mi pregunta. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Javier. Es muy buena pregunta porque a nosotros no nos piden que hagamos cosas distintas. Es verdad que muchas veces lo hacemos, porque al final cuando llevas a cabo una recuperación empresarial pues es que hacer un sudoku, que decía un jefe nuestro que está por aquí, hasta que encajas las piezas de una forma distinta. Pero es verdad que el cliente no viene y te dice hazlo de una forma distinta. Por tanto, al final se escoge Carles Cuesta y no otro despacho por una razón meramente subjetiva. Es decir, al final estamos en una ciudad y en un país que tiene muy buenos abogados, como hemos dicho, y grandes despachos. Es una cuestión al final de afinidad. Yo creo que una de las razones por las que el cliente, cuando está testando despachos, se queda en Carles Cuesta es porque nosotros somos quienes hacemos esa pregunta. Ellos no nos preguntan a nosotros ¿qué hacéis diferente? Somos nosotros quizá los que les preguntamos ¿qué queréis? ¿Qué es exactamente lo que queréis? Porque al final es, iba a decir muy fácil, es relativamente sencillo, si no fácil, el que un cliente venga, te exponga un problema y nosotros, como especialistas en reestructuraciones o en cuestiones mercantiles, pues le demos una respuesta. Lo que es más difícil de encontrar
es abogados que te pregunten, como nosotros nos preguntan en muchas ocasiones, ¿pero qué quieres hacer? O sea, ¿quieres o no quieres continuar con el negocio? Nosotros, decía José al principio, que muchas veces nos han pedido matar la empresa. Pero hay veces que quieren continuar porque la empresa pues, es de familia y tal, y hay que convencerles de que esto ya no tiene ningún sentido. O, en fin, cómo reestructurarlo. Muchas veces pues también nos hablan muchísimos socios, que eso es una cosa que nos da pavor cuando viene un socio que se quiere separar o que no se quiere separar, pero que quiere hacer unos nuevos acuerdos para dejar muy clara cuál es la posición de cada uno, y ahí casi siempre les preguntamos, ¿pero verdaderamente tú quieres continuar con esto? Entonces yo creo que, sintetizando mucho la respuesta, lo que ha hecho que muchos clientes se queden en Carles Cuesta y no se vayan a otros despachos de abogados, que les habrían dado una solución legal igual de buena o mejor, es que hemos conectado. Y hemos conectado porque se han sentido escuchados. Hemos conectado porque les hemos preguntado lo que decía en el vídeo antes. O sea, al final al cliente hay que darle esto. Esto fue un consejo que me dio además Antonio Garrigues, que le cito mucho. Él me dijo, al cliente hay que darle más de lo que espera. Y eso es efectivamente. Al final el cliente sí quiere que le resuelvas el problema, quiere que se lo resuelvas de una forma ágil, quiere que se lo resuelvas de una forma rápida y quiere que se lo resuelvas bien. Pero el proceso, desde que entran en el despacho hasta que salen, es larguísimo. Y el cliente nota que le estás entendiendo, que no le estás juzgando y que, insisto, que esto son cosas que igual también se hacen en otros despachos, pero no de una forma tan directa. Nosotros somos muy directos con el cliente y les preguntamos muy directamente. Entonces somos más nosotros los que preguntamos ¿qué quieres distinto? A veces decimos un poco un símil con los boxeadores, ¿no? A veces vienen los clientes que les han dado un golpe y pierden el foco en dónde tienen que mirar. Entonces, nosotros tal vez lo que hacemos mejor no es la labor luego de decirle cómo tiene que pegar o defenderse, es la labor de acompañarle a que sepa dónde tiene que mirar, que si necesita agua le damos el agua y casi se lo damos o pretendemos dárselo si no estamos haciendo mal nuestro trabajo. Si siente sed, queremos darle agua sin que nos la pida casi. Entonces, cuando logras transmitir eso, al final es como con los amigos que hacen eso por uno se convierten en esenciales. Pues nosotros, nuestra idea es ser como los amigos de los que acompañan al cliente para que se sientan pacientes o acompañados. El cliente tiene que tener la seguridad de que en cualquier momento puede llamar a su abogado. Y yo creo que esa es una seguridad que nosotros transmitimos. Pase lo que pase, sea el momento que sea. Y yo creo que eso es muy Carles Cuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Más preguntas? Sí. Ahí atrás. Ahí arriba. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alejandro Guillem. Yo ahora mismo estoy estudiando el máster de acceso a la abogacía, o sea que aún no he entrado en la arena, pero espero hacerlo pronto. En primer lugar, enhorabuena porque ha sido una entrevista fantástica. Creo que a todos, como mínimo, nos ha parecido muy interesante. Pero al hilo de lo que decía Javier Píoz ahora mismo, a mí me surge otra duda. Y es que, habiendo tantos despachos como hay en España, tanto a nivel nacional como también despachos internacionales, despachos con una amplísima trayectoria y muchísimos años ya trabajando, realmente alguien que puede permitirse, por ejemplo, antes decían que les han dado un premio junto con Garrigues y Cuatrecasas. Alguien que puede permitirse ir a Garrigues o que puede permitirse ir a Cuatrecasas, ¿por qué opta por ir a Carles Cuesta cuando encima Carles Cuesta, como comentaban hace un momento, no es un despacho low cost? ¿Cuál es el hecho diferencial, al hilo un poco de lo que comentaba Javier, por el que Carles Cuesta puede llegar a ser competitivo en un mercado tan consolidado como el mercado legal en España? Pues yo creo que está muy relacionada con la pregunta de Javier. Al final, yo creo que hay clientes que sí que asumen que en cierto nivel de despachos seguramente el servicio en sí va a estar prestado más o menos igual, o seguramente la solución no sea idéntica, pero al final ayude a resolver. El tema está, y tal vez un poco relacionado con el que si queríamos ser como Apple, nosotros queremos que el cliente viva, lo decimos muchas veces, la experiencia Carles Cuesta. O sea, que al final
no sea solo ir a un despacho, que normalmente encima vienen preocupados y sintiéndose mal. Entonces no ayuda mucho a que te perciban como que va a comprar un coche y de repente levantan la sábana que cubre el coche y lo ven ahí resplandeciente. No, normalmente vienen con preocupación. Entonces, cuando al final ven que efectivamente comprendes la preocupación, que efectivamente les vas a acompañar, efectivamente les generas confianza, pese a nuestra temprana edad, que no es tan temprana, y al final ven que, bueno, al principio éramos 2 personas, pero al final ven que hay mucha gente más, que nos admiramos entre nosotros y que ven cómo les presentas al compañero con total humildad, que sabes que va a ayudarle mucho mejor que tú dentro del despacho. De todas formas, hay una cosa que, si me permites, que es importante y que pasaba mucho antes y cada vez pasa menos. Y es, antes nosotros trabajamos para muchas empresas y las empresas tienen sus abogados internos. Y cuando la cosa se pone muy difícil, contratan abogados externos especialistas. Y nos ha pasado más de una ocasión que cuando hablábamos claro, por lo general esas empresas no se dirigían a nosotros, eran las empresas que nosotros íbamos con el periódico. Entonces, cuando nosotros íbamos a una empresa muy grande y nos decíamos que yo llevo mucho tiempo trabajando con... Y no solían trabajar con un despacho, te pueden decir varios. O sea, que al final en España tenemos Garrigues 4 Casas como españoles, Uría, tenemos Baker McKenzie, tenemos Linklaters, tenemos despachazos que son brutales. Y al final ellos te decían, mira, es que al final si yo en la asesoría jurídica no voy a llevar el asunto y se lo voy a pasar a alguien, si las cosas salen mal, yo tengo que reportar al consejo que si lo ha hecho mal Garrigues o lo ha hecho mal Linklaters, es que nadie lo iba a haber hecho bien. Ahora, como diga que externaliza el asunto y que se ha equivocado Carles Cuesta, me van a preguntar que quién es ese. Entonces tendremos que explicarle que no es nadie. Entonces esto ha cambiado completamente. Ahora ya, claro, cuando tú les explicas a ellos, lo que les tienes que explicar a los clientes es verdad que los grandes despachos a los que acabamos de citar son muy buenos y que si te los puedes permitir, adelante. ¿Cuál es el truco para que se queden? Intentar ver qué cosas no podrían conseguir en esos despachos, que es muy difícil porque dan muchísimo, y intentar quedarte con el cliente, pues básicamente es demostrándoles que tú les vas a acompañar. Muchas veces lo hemos hecho anticipándonos, un poco en la línea que nos decía Garrigues de dar más de lo que se esperan, ¿no? Entonces, cuando tú te anticipas y efectivamente alguien te presentas y le dices, mira, sé que te puede pasar esto y puedes hacer esto y no te preocupes que nosotros podemos ayudarte a hacerlo, al final, claro, no entienden nada y dicen, me viene la solución sin que casi me hubiera percatado del problema y tú te has dado cuenta antes que yo y claro, ahí es fácil así ganarse la confianza. Hace poco un cliente, y ya acabo ya con la respuesta, hace poco un cliente nos decía que quería darnos participaciones del negocio que quería poner en marcha, que era un negocio fantástico. Y cuando le preguntábamos que por qué, decía, para que lo sintáis vuestro. Y le dijimos, no hace falta. Es que además es mucho mejor que lo sintamos nuestro sin que lo sea. Como quien va a operar. Tú no puedes operar a tu hijo. Entonces, pero sí que puedes tener la satisfacción del quirófano, de salir del quirófano y decir, todo ha ido bien. O estamos en ello, o seguimos trabajando. Y ese es un poco, yo creo que esa labor también la hacemos mucho. La sana perspectiva de que el negocio no sea tuyo, pero hacerles ver que lo sentimos como nuestro. A mí me interesa, y además de verdad que nos interesa qué le está pasando al cliente. A mí me interesa mandar un WhatsApp, que no se debería, y no se debe hacer entre abogados clientes, pero lo hacemos. Bueno, seguramente tú no, pero yo sí. Se les manda un WhatsApp, ¿cómo va todo? ¿Está todo en orden? Con respecto a esto, ¿qué pasa? Tienes que hacer sentir especial al cliente, muy especial. Y en los despachos grandes, insisto, se hace, porque es que aquí hay muchos directores de muchos despachos grandes, no quiero que parezca en ningún momento que ellos no. Pero quizá estamos muy pendientes. Yo creo que eso es la respuesta, básicamente. Uy, hay un montón de peticiones. Allá al final y aquí. Sí. Hola. Sí, fenomenal. Hola. Sí. Felicidades a ti, Fernando, Gracias. maestro de periodistas, y a los entrevistados, porque pues parecen que están aquí toda la vida dedicándose a esto. Recuperar empresas está muy bien, ¿ok? Y lo habéis dicho en muchas ocasiones. Pero también habéis mencionado, desde que Fernando mencionó la palabra Apple, se ha mencionado startups, se ha mencionado un mundo tecnológico, que es en el que convivimos. Imagino que recuperar una fábrica de leche y recuperar Facebook sería más o menos parecido. Pero yo voy más allá, no voy a recuperar empresas. ¿Cómo afronta Carles Cuesta
todo este mundo tecnológico que obviamente afecta al derecho actual y que ha cambiado no solamente el marco de los negocios, sino el marco jurídico en el que las empresas y los individuos, clientes, se mueven hoy en día? Pues una de las primeras cosas de las que nos dimos cuenta es que tal vez gracias a justo esa juventud, es que como el mundo está cambiando tanto y tanto tiene que ver con la tecnología, o sea, todas las empresas van a ser tan distintas, las cadenas de distribución, o sea, ya no solo lo que se percibe como tecnológico de un producto, un teléfono o una tablet, sino la vida nos va a cambiar tanto que tal vez nos llega un paquete con un robot y ya no va a haber correo, o sea, las cosas van a ser, o va a ser por robots, va a ser todo tan complicado o tan distinto que nos hacía falta, por ejemplo, a Carlos y a mí en el despacho, gente que supiera entender todas esas cosas y que fuera capaz de hacerlo. Entonces, gracias a Dios, dimos con unas personas más jóvenes que nosotros que saben del Internet de las cosas y del bitcoins y de cosas que a nosotros se nos escapan un poco y que han desarrollado un equipo de IP y IT en el despacho, y luego por aprender y por hacer las cosas mejor, tal vez con quien ya sabe hacerlas bien, para toda esta rama del derecho, como viajamos mucho a Israel, colaboramos mucho con Israel, firmamos un convenio de colaboración con un despacho israelí, y todos los temas que tienen un componente muy tecnológico, pues efectivamente incluso aunque sea otro tipo de derecho, siempre tenemos su insight pues para saber enfocar ciertas cosas que incluyo tal vez ellos han podido ver hace un par de años, aunque en España lo veamos como muy novedoso. Entonces al final es darnos cuenta de qué no podemos hacer nosotros y qué es efectivamente esencial, porque tal vez dentro de 5 años para recuperar empresas o somos capaces de entender ciertas cosas tecnológicas o la rama solo de recuperaciones será insuficiente. Entonces al final estas personas incluso, y siendo más jóvenes, nos explican muchas cosas en el despacho, que además lo han hecho el blockchain, la tecnología blockchain, cómo funciona todo, y hasta el punto que nos hemos llegado a enterar, o sea que lo han hecho bastante bien. Y al final es darse cuenta de las carencias de uno, ser humilde, y en Carles Cuesta nos dimos cuenta que teníamos una carencia tecnológica en un momento determinado y la suplimos con gente que nos hacen sentirnos orgullosos y admirarles. Y viejos también nos hacen sentir. Y viejos a veces, sí. Sí. Había pedido la palabra por aquí el señor Cremades. Cremades y el decano. Muchas gracias. Yo quiero básicamente felicitaros y mostraros mi cariño, ¿no? y mi admiración por lo que estáis haciendo, ¿no? Por lo que estáis explicando hoy, por lo que habéis hecho estos años, por cómo lo estáis explicando y percibiendo. Y yo percibo realmente un montón de valores, ¿no? Percibo empatía, percibo preparación, percibo una ilusión enorme, percibo mucha profesionalidad y también percibo honestidad. En general, yo creo que lo que se percibe es que sois muy capaces de generar confianza. Lo estáis haciendo y seguro que lo vais a hacer aún más en el futuro. Y mi pregunta a los dos es, ¿cómo mantenéis vivo ese afán por la justicia, ese deseo de un mundo mejor, ese sueño de juventud que nos inspiró a todos para ir a una facultad de Derecho y que late debajo de lo que hacéis? Estáis reestructurando una empresa o ayudando, como decíais antes, a una compañía de blockchain. En definitiva, sois generadores de seguridad jurídica, somos los abogados generadores de seguridad jurídica. Vosotros tenéis, y vuestro equipo, por cierto, al que también felicito, ¿no? Por haberse unido a vosotros y por haber sido parte de vuestro éxito, ¿no? Pero ¿cómo trabajáis eso? Que yo creo que es algo que los abogados, cuando nos hacemos mayores, necesitamos realmente luchar por mantener vivo. Pues muchísimas gracias, Javier, y sobre todo muchísimas gracias también por tus palabras del comienzo. Que eres una de las inspiraciones nuestras, o sea, que la verdad es que la pregunta luego también me la responderás tú, porque tú sigues con las mismas ganas unos poquitos años después. La verdad es que son tantas las cosas que se consiguen trabajando en esta profesión que es muy difícil desanimarse. Es verdad que la justicia en España es lenta. Es verdad que muchas veces no se consiguen las cosas. Pero al final
lo que hay que ser es constante y cuando verdaderamente estás encima de los problemas y de los asuntos de los clientes, los resultados llegan. Al final el fruto no es solamente... Me acuerdo una vez un cliente que ¿sabes de qué me voy a hablar? Que me dijo que salió el tema muy bien al final, la verdad, pero parecía que no, se iba... O sea, todo el rato parecía que se estropeaba. O sea, cada vez que íbamos a firmar volvíamos sin firmar. Y un día estábamos, ya cuando firmamos, me dice, te tengo que decir que había una parte de mí que no me importaba que saliera mal. Porque si salía mal, iba a tener la satisfacción de poder dar las gracias aun habiendo salido mal. Porque he sentido que habéis estado con nosotros todo el rato. También es verdad que eso seguramente lo dijo porque al final salió bien. Pero se agradecía mucho. Es verdad que al final salió bien. Pero yo creo que, no sé, a nosotros han pasado cosas. Hay una persona que no sé si ahora mismo está ante el público, que su asunto, o sea, no sabemos qué ha pasado, que es que no hay forma de que resuelva el juzgado. Y de verdad es que llevamos muchísimo tiempo. Y en Navidad vino con una botella de champán y nos dijo, sois lo mejor que me ha pasado en el año 2017. Joder, o sea, es imposible no perder el entusiasmo cuando te pasan cosas así. Es imposible no perder el entusiasmo cuando ves que te dedicas a una profesión que no voy a decir que es la más digna, pero a mí me parece la más digna, que es la de ayudar a las personas y conseguir que salgan adelante. Que hay veces que te vuelves destrozado, que hay veces que la profesión es ingrata y que el cliente no ve todo lo que has hecho. Y eso nos pasa muchísimo. Los clientes, aviso a los que no son abogados, que sepan que preparar un correillo rápido no existe. O sea, cada palabra en esta profesión va cargada de dinamita. Entonces, cada papel que sale se tarda muchísimo en hacer. Pero bueno, se hace y los clientes algunos lo agradecen, otros no. Y bueno, pues seguiremos con entusiasmo. También hay personas como tú, Javier, sinceramente, que pues bueno, son una inspiración. Sí que también nosotros admiramos mucho a los abogados individuales, porque tal vez es verdad que en esa carrera de fondo en la que están más solos hay algún momento en el que se pueden desanimar más o que efectivamente pierdan la creencia en la justicia, que nos puede pasar a todos individualmente en algún punto. Pero el hecho de haber tenido yo la suerte de estar con Carlos desde el principio y de tener ahora mucha gente que nos apoya en tal vez un día que uno recibe una resolución que no le hace la ilusión que le haría el haber recibido otra, y que le anima a seguir adelante o a seguir luchando o a hacer las cosas mejor. Entonces, al final, hacer las cosas acompañado, y claro, cuanta más gente se une al equipo, más fácil hay que aunque uno un día esté con una idea de la justicia un poco más baja, el resto le haga crecer y le haga estar hacia arriba. Entonces, al final, el crecimiento que ha supuesto el despacho ha sido un crecimiento incluso en las ganas, la ilusión, el empuje, las ideas, las ganas de... Pues muchas veces se nos quedaban ideas incluso por el camino, porque no nos daba tiempo. Y ahora, gracias a todos los miembros del equipo, pues hay muchas cosas que queríamos hacer, que es que las retoman ellos, las van poniendo en marcha y funcionan estupendamente. Desde luego. Muchísimas gracias, Javier. El decano del Colegio de Abogados tiene una pregunta, así que os podéis imaginar. Cerramos. Muchas gracias. Sí, tengo dos preguntas más. Bien, antes de que haga la pregunta, su pregunta y otra más y terminamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero en primer lugar es daros la enhorabuena por lo que habéis hecho, por vuestra trayectoria, por vuestra valentía, por haber sabido salir del círculo de confort, que no son nunca decisiones fáciles. Cuando uno está al abrigo de una firma como Garrigues, pues decirme me monto por mi cuenta y creo mi despacho, pues no es una decisión fácil, ¿no? Y por tanto lo que quiero es daros en primer lugar la enhorabuena por lo que habéis hecho, por lo que representáis en la abogacía joven. Y yo tengo dos preguntas que me gustaría haceros. En primer lugar, en mis conversaciones con decanos y decanas de las facultades de Derecho, me transmiten una seria preocupación en lo que se refiere a la caída de vocaciones respecto de la abogacía. En fin, los estudiantes de Derecho pues prefieren irse a lo mejor a empresas o ir al mundo
más económico y no ven de verdad en este momento, y eso es una labor que tenemos que hacer desde el colegio, que es intentar volver a que esas vocaciones surjan, ¿no? Pero mi primera pregunta es, ¿qué les diríais vosotros a esos estudiantes de Derecho para que, en fin, elijan la abogacía como una salida no solo digna, sino una profesión estupenda, ¿no? Y la segunda pregunta es, mucha gente traslada la preocupación de cómo van a influir las nuevas tecnologías en la supervivencia de muchas de nuestras profesiones. Es decir, ya sabéis que hay inteligencia artificial, robótica, en fin, máquinas a las que les metes la demanda y te sacan los fundamentos de derecho de una manera automática, probablemente con más facilidad que lo haríamos desde un punto de vista humano, ¿no? ¿Cómo vosotros en Carles Cuesta afrontáis ese reto de futuro que sin duda no es un futuro, sino que es una realidad actual? Pues muchas gracias, si te parece. La verdad es que, bueno, en primer lugar, gracias por venir. Muchas gracias por la pregunta. José María Alonso, además de ser el decano del Colegio de Abogados, era el director general de Garrigues cuando empezamos a trabajar en Garrigues. Por tanto, pues mayor el agradecimiento a esa enhorabuena por haber dado el paso de irnos del que en aquel momento pues era el despacho que él dirigía. Lo que le diríamos a los estudiantes de Derecho es lo que les estamos diciendo. Nosotros somos profesores tanto en ICADE como en el CEU y luego impartimos también talleres en la Universidad de Villanueva. Y con ellos trabajamos de una forma completamente distinta. O sea, intentamos que entiendan que su trabajo no va a consistir solo en saberse la ley. Por supuesto hay que estudiar muchísimo. Esta profesión requiere estudio constante. Pero tienen que saber que lo que van a tener enfrente es una persona y que hay que salirse de las soluciones que están predeterminadas y hay que motivarles explicándoles un poco pues, que lo que tienen que seguir es más el método del caso. Hay que estudiar mucho, pero quienes tienen que dirigir la clase son ellos. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Una cosa que hemos innovado mucho mi socio y yo es que él empezó dando clases en ICADE y yo las empecé dando en el CEU. Y lo que pedimos en ambas universidades fue dar las clases juntos, porque claramente lo que iban a percibir era completamente distinto. Nos dijeron que nos iban a pagar lo mismo, no nos importó, y empezamos a dar las clases, juntos. Y lo que les pedimos es que efectivamente nos planteen, o sea, una de las cosas que les decimos, estamos a vuestro servicio, somos vuestros asesores. Es decir, preguntadnos muchísimo, estudiad muchísimo. Los expedientes académicos se van a tener muy en cuenta, los idiomas se van a tener muy en cuenta, pero ser un abogado del futuro también. Hemos creado un programa que se llama Lawyer of the Future, que lo hemos puesto en marcha tanto en las dos universidades, en la que lo que hemos perseguido ha sido que los alumnos que quisieran se apuntaran y tenían que hacer un proceso en el que nos mandaban un vídeo explicando qué era para ellos el abogado del futuro. Y cuando les dimos el caso que tenían que resolver, bueno, para empezar tuvimos un poco de oposición por las propias universidades, que la verdad es que se portaron fenomenal y estuvieron muy abiertas a trabajar con nosotros, porque el caso no era un caso estrictamente jurídico. O sea, lo que eran dos cartas, una carta que un chico le mandaba a un amigo suyo y una carta que una chica, que era la novia de ese chico, le mandaba a su hermano. Y explicaban la misma situación desde dos realidades completamente, o sea, la misma realidad desde dos puntos de vista completamente distintos. Entonces, claro, les molestaba. Al principio como que les molestó ya, pero ¿cuál es la pregunta? No había preguntas. Lea usted el caso, detecte si hay cuestiones jurídicas, podría haberlas, podría no haberlas, podría detectar usted más cuestiones jurídicas de las que a lo mejor podemos detectar nosotros, y sobre todo detecte qué está pasando por la cabeza de Iker, que era uno de los protagonistas, y qué está pasando por la cabeza de Fátima. Porque es eso lo que queremos transmitir a los alumnos a los que damos clase, que hay que conectar. Entonces, lo que verdaderamente es importante es que sepan, y eso lo decimos siempre, que en la profesión de abogado se puede o no ganar dinero, pero lo que siempre vas a tener que hacer
como en muchas profesiones, pero en esta desde luego es trabajar siempre, porque siempre tienes que estar al servicio del cliente. El que quiera estar dispuesto a estar al teléfono para lo que quiera el cliente, educándole, con cuidado, que a veces se pasa, entonces adelante. Y al que no, efectivamente, que cambie. Nosotros hemos estudiado en universidades fuera de España, yo estoy en Copenhague y a mí me encantaban las clases porque es como las intentamos dar en estas universidades, que es, hay que estudiarse la materia y tiene que haber un diálogo. Nosotros planteamos las preguntas y el diálogo. Nosotros somos meros, hacemos un poco lo que está haciendo hoy don Fernando. Es decir, hacemos algunas preguntas y dejamos, y en el momento en el que vemos que se está empantanando algo, que efectivamente están diciendo algo que no tiene ningún sentido, es cuando intervenimos. Pero si no, les dejamos que sean ellos. Y yo creo que esa es la única forma de crear o de generar o de vocacionar al abogado del futuro. Sí, por tal vez concluir un poco lo que decía Carlos y ponerlo en relación con la segunda pregunta. Sí. Nosotros pretendemos y hacemos mucho juego de roles en clase, ¿no? De, venga, ahora soy un cliente que tengo esta edad y me interesa esto y tengo estas preocupaciones. Esto es la situación. Y luego vamos con la misma situación, pero el cliente es distinto. Pues ahora soy con estas características esta edad. Entonces, tal vez a un cliente lo que le preocupa es una cosa y a alguien le preocupa lo pecuniario y a alguien la inhabilitación. Pues tal vez a un joven de 30 años le preocupa que no pueda administrar una empresa en el futuro. En cambio, pues si tiene que pagar algo le da más igual. A una persona más mayor que ya tal vez está como más tranquila, pues le da más igual lo de la inhabilitación. Entonces, la idea es enseñar a los estudiantes que ante la misma realidad, con las características de la persona, la solución puede ser completamente distinta. Y esto es algo que si, como hacíamos con los estudiantes, tú metes a una máquina 2 cartas y di nada, porque no había enunciado, era lee y comenta. Claro, eso tal vez una máquina no se cortocircuita, que bueno, a algún alumno también le pasó, pero no sabe. Y en cambio las personas sí que somos capaces de empezar a cruzar, a entender, y eso es porque tenemos un componente humano que las máquinas no tienen. Entonces, ¿habrá máquinas que ayudarán, se están desarrollando muchas máquinas que ayudarán a hacer ciertas tareas más repetitivas mucho más rápido y mejor? Sí, pero en vez de tenerle miedo, al final lo que habrá que hacer es nos aprovechamos de eso para tener mucho más tiempo que dedicar a otras cuestiones que, uno, van a surgir nuevas, o dos, que son mucho más importantes, que es el preguntar con ese WhatsApp, oye, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitas? Y además, al final, esto es como la analogía que decíamos antes de la magia. Nosotros somos muy de, pues el abogado tiene que decir al juez, al cliente, que tienes que mirar aquí, no puedes mirar aquí, porque lo estoy haciendo con esta mano. Y al final, eso la máquina no puede hacerlo. Y eso es una cuestión que es así. O sea, al final, la máquina te podrá buscar los fundamentos jurídicos, o gracias, bueno, pues efectivamente es fantástico que efectivamente tecnológicamente en el mundo del derecho se está avanzando. Pero como no estés jugando a la concentración y a los movimientos de las... no hay nada que hacer. Los ordenadores nos sustituirán en lo que nos tienen que sustituir. Pero en algunas cosas yo estoy convencido que no va a poder ser. Y eso los alumnos lo están viendo. Claro, si evidentemente les damos las clases de tal forma que creen que el Código Civil es el Código Civil y que la ley de enjuiciamiento civil son las instrucciones de un juego de mesa, pues evidentemente si tú esto se lo explicas así, por supuesto que nos puede sustituir un ordenador. Ahora cuando dices que no, que lo que tienes que decir al juez es que tiene que mirar aquí y no aquí, entonces la cosa cambia. Es como un cliente que una vez le contaba este no fue un asunto nuestro, pero esto lo oíamos y decían que había llevado un asunto penal, y entonces el abogado pues en el juicio hizo una exposición buenísima. Y entonces el abogado, que había hablado mucho con el cliente, no acababa de estar seguro de si el cliente era o no inocente. Y entonces cuando salió le preguntó, oye, una pregunta ya entre tú y yo, ¿eres o no eres inocente? Y él dijo, pues, la verdad es que creía que sí, pero después de haberte escuchado no estoy seguro. Entonces, al final, esto yo creo que una máquina no lo va a conseguir. O sea, que el propio cliente se plantee si efectivamente tenía o no tenía razón, no. Última pregunta. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por el desarrollo. Nos conocemos de hace tiempo, desde los inicios. Y daros la enhorabuena por el galardón de
startup legal de España. Os quería preguntar, se ha hablado aquí de las nuevas tecnologías y sobre el impacto que tendría en el campo del derecho, pero vosotros como abogados, como jóvenes abogados, ¿cómo lo aplicáis en el día a día y cómo veis que va a influir en vuestro próximo desarrollo, en vuestros casos, la utilización de herramientas que a día de hoy están en el mercado? ¿Es un uso recurrente o es todavía algo que va a pasar, pero que todavía no forma parte de vuestro día a día? Bueno, yo creo que es muy parecido a lo que contábamos antes. Yo creo que sí, que va a pasar. Yo creo que hay muchas empresas que están consiguiendo desarrollar nuevas tecnologías para, como decía el decano, efectivamente ir avanzando y ir, pero no sustituirnos, hacernos la tarea más fácil. Yo creo que las nuevas tecnologías van a conseguir sustituirnos en lo que nos tiene que sustituir. Si es que igual que nosotros contratamos gente que es mejor que nosotros en algunas cuestiones, las máquinas van a hacer algunas cosas mucho mejor que nosotros. Es una realidad que ya existe. O sea, ya existe el programa al que se hacía referencia, que tú pones los datos y te da la demanda real. Pero claro, al final eso es una cuestión que te puede funcionar para algunas cosas, pero no para todas. Tú no estás encima. Yo creo que es un poco eso. Esto nosotros parece que no, pero algo hemos vivido, ¿no? Y alguna gente que estará aquí sentada habrá ido a sus manuales de Aranzadi estos enormes a buscar la jurisprudencia y efectivamente eso cambió y fue sustituido por digamos, bases de datos en los que ya, como puedes poner palabras en buscadores, todo va mucho más rápido y es mucho más sencillo. ¿Significa eso que hayan desaparecido los abogados? No, significa que en vez de tener que recordar en qué tomo, de qué año estaba algo, pues es mucho más sencillo porque los ordenadores te ayudan. Entonces, es verdad que en el futuro va a haber bases y cuestiones que se están desarrollando que dan hasta probabilidades según la ciudad donde litigas en el juzgado y si está de baja, está de alta y todas estas cosas. El juez para ver si hay más probabilidades de éxito o de fracaso, pero al final la máquina no predice lo que decía Carlos, del mira aquí en vez de aquí. Entonces, si eres capaz de hacer eso, tal vez incluso una máquina te dice que la probabilidad es 99,1 y con ese 1 de probabilidad logras hacer el truco y esa magia, ¿no? Entonces, al final sí ayudará y quitará cierto tipo de trabajo, pero es verdad que nuestro trabajo, yo creo, se volverá todavía más imprescindible. Muy bien. ¿Algo más? ¿Me van a permitir ustedes? Yo sí, si me permiten. Sí, claro. Como cada vez me parezco más a mi socio, me gustaría hacer a mí una pregunta. Esto yo lo sabía, pero la persona que se va a preguntar no lo sabe. Sí, porque no voy a preguntar a Carlos Cuesta. Voy a preguntar a una persona del despacho que ha definido usted como genio, que es Daniel Rodríguez Gálvez. Sé que seguramente mañana no le va a gustar nada, nos abandona, pero le vamos a poner en un aprieto para que todos podáis ver lo genio que efectivamente es. Nosotros hemos hablado y muchas veces hablamos con las personas y en cierto modo todavía decíamos, bueno, somos los dos socios del despacho, entonces dentro de que yo me creo lo que digo y Carlos se cree lo que dice, me gustaría también poder saber de ti, que eres una fuente que admiramos y que tenemos también como un gurú del derecho y como un gurú también como persona. Nos gustaría saber cómo percibes tú qué es Carles Cuesta o qué es diferente de Carles Cuesta, pero dicho por alguien de vosotros, no dicho por nosotros. Bueno, buenas tardes. Sí, no esperaba yo la preguntita, pero bueno. Bueno, lo primero que de genio absolutamente nada, por supuesto que no, de ninguna manera. ¿Cómo percibo yo el despacho? Bueno, yo por mi trayectoria he estado muchos años en grandes despachos y a los que le debo muchísimo, por supuesto. Yo, Carles Cuesta, y por eso decidí unirme también a este proyecto, lo entiendo lo entendía desde fuera y lo sigo entendiendo ahora desde dentro, como un proyecto joven, con posibilidades de tener iniciativas dentro de este proyecto, de que se te escuchen los proyectos que tú quieres hacer y que puedes hacer y desarrollar, de que tus socios se preocupen por ti y por el equipo, ¿no? Que para mí es algo novedoso, y desde fuera, evidentemente, algo mucho más
mucho más ágil y también mucho más divertido de lo que yo estaba acostumbrado a ver. Y eso es la visión que yo tenía desde fuera que sigo conservando ahora desde dentro. Bueno, pues efectivamente, estaba preparado, es un genio, lo que hemos dicho. Pues yo voy a hacer una, y ya sí que acabo, se lo prometo, súper rápido. Yo le voy a hacer una a Beatriz Reus, que está sentada, lo siento, Beatriz, porque vea sí que me va a matar. Muy rápida. Beatriz y yo llevamos la dirección de, yo creo que 2 recuperaciones empresariales. Una, de hecho, ha sido una de las más importantes de España. Y luego tú encima pues llevas tus pleitos y historias que yo ni sé ni me meto. Además, yo tengo un perro y casi no me da tiempo. Tú tienes 2 hijos y les llevas al colegio todos los días y les traes. O sea, ¿cómo lo haces? Yo creo que nunca te lo he preguntado. No, buen momento para preguntármelo hoy. Y sí te voy a matar, sí, ya lo sé. Bueno, pues yo creo que esto es como yo creo que cualquier profesional y madre, ¿no? Que aquí tenemos unas cuantas, o padres, que aquí también tenemos. Yo, en mi caso, para mí la clave fundamental es la organización del tiempo que dedico a cada cosa. Y además una organización que en mi caso es alemana, es rigurosa, de cada hora que dedico a cada cosa, pero porque no me puedo permitir otra cosa. Y en segundo lugar también, efectivamente, pues la dedicación exclusiva o al aprovechamiento máximo de las horas que dedico, en este caso, al trabajo, ¿no? Todas esas horas a veces son pocas. Vosotros que me conocéis, pues sabéis que hay semanas, muchas, gracias a Dios, que puedo comer con vosotros, echarme unas risas y demás. Y hay otras semanas, pues que si me toca una vista de arbitraje en Barcelona el lunes, 2 reuniones en Las Palmas el viernes, los juicios de Bilbao el siguiente semana, pues más complicado, ¿no? Es más complicado de conciliar, pero se hace porque, bueno, pues primero por el equipazo que tengo detrás, por supuesto, de Carles Cuesta, que ya trabajábamos previamente juntos y en el que tengo confianza absoluta, porque sé que además, si lo necesito, puedo estar segura que voy a tener un soporte vuestro. Eso no me cabe duda, y así se trabaja mucho mejor. No sé realmente si sin ese equipo yo sería capaz de llegar a todo y llegar igual de bien, pues no lo sé. Probablemente llegaría, pero de lo que estoy segura es que no sería, sería muchísimo más difícil y desde luego mucho menos divertido, eso seguro. Y bueno, más o menos en eso resumo que sí se puede, Carlos. Y que te animo, como te he dicho otras veces, a que tengas algo más que un perro, que sí se puede. Vale, sí se puede. Toma nota. Estoy en ello. Eres de las pocas que lo sabes. O sea, que tengas 2 perros. Bien. Un perro y una perra. Para que efectivamente tengamos de todo. Beatriz era jefa nuestra también en Garrigues. Bien, muchísimas gracias a todos. Yo voy a hacer un ejercicio de equilibrista en el que me voy a cargar todo mi prestigio, que es tratar de resumir en un decálogo una parte de lo que aquí se ha dicho. Entiendo que Carles Cuesta obedece a los siguientes mandamientos. Primer mandamiento: la idea de Carles Cuesta nace en Galicia, en el Camino de Santiago. Se empieza a engrandecer porque sus primeros clientes importantes son catalanes. Y uno de sus mejores momentos fue cuando tiene como cliente a una entidad financiera vasca. Parecéis la España multinacional. Segundo mandamiento: el despacho Carles Cuesta, según los testimonios escuchados aquí, es un despacho de éxito, no es low cost, pero aunque se oriente a un cliente cualificado, se adapta a sus necesidades de todos los clientes en todos los sentidos. Se le pregunta al cliente: ¿qué quieres? Tercer mandamiento: Carles Cuesta tampoco es una ONG, pero seguirá destinando el superávit a la formación de equipo y a gente que se lo pide, y también a la reinserción social. Los talleres que hacen o dirigen son gratuitos. Una clave: dar agua sin que se la pidan y saber que tendrán enfrente siempre a una persona.
Cuarto mandamiento, no dicen no a ningún asunto ni a quien se lo ha pedido. Si pueden ayudar, nunca dirán no a esas personas. Y la clave, yo creo que fue una de las palabras más utilizadas, es la conexión. Conectar con el cliente. Quinto mandamiento, aunque en el despacho hay más mujeres, Carlos Cuesta no hace contrataciones por razón de género. Contrata por calidad profesional y parece que las mujeres la tienen y sobrada. Sexto mandamiento, Carles Cuesta está orientada a que todos sus trabajadores sean socios, pero Carlos es socio de José y José es socio de Carlos, o así lo ha entendido. Y lo que me parece una singularidad es que todo el que trabaja en su despacho puede ocupar la dirección jurídica por lo que yo llamaba una legislatura. Séptimo mandamiento, han conseguido la internacionalización. El 25% de su negocio está o procede de fuera de España. Lo han conseguido con una receta muy sencilla, trabajando fuera y saliendo fuera. Octavo mandamiento, tienen un valor que se llama experiencia Carles Cuesta. Consiste en que el cliente se sienta siempre acompañado. Los conocimientos técnicos se les suponen, lo de médicos me lo has contagiado tú. Lo más valorado es la atención personalizada. Noveno mandamiento, como profesores que son, aspiran a ser conocidos por su trabajo, pero también a través de la formación universitaria. Y décimo mandamiento, ante la competencia. El servicio en sí seguramente sea igual o muy parecido entre despachos. Ellos quieren competir dando más de lo que se espera frente a los grandes despachos. Piensan que es mejor sentir un negocio como propio que ser realmente dueño de ese negocio y creen que estar al teléfono para escuchar al cliente y mantener un diálogo constante con él es otra de las claves de su éxito. Los que estáis aquí sois tan jóvenes que no habéis conocido el catecismo del Padre Estete, pero el Padre Estete, al terminar los 10 mandamientos, decía: estos 10 mandamientos se resumen en 2. Primero, tienen importantes reconocimientos objetivos de la prensa económica y jurídica y dicen que los premios, obviamente, les sientan muy bien, pero los toman como un estímulo para hacerlo mejor. Y el segundo, pues podrían ser algunas de las palabras que dijo Javier Cremades. Empatía, honestidad, capacidad de crear confianza, y no he apuntado quién lo ha dicho, no sé si fue el decano, la palabra valentía. Creo, por mi parte, que no puedo resumir mejor. Muchísimas gracias. Vuestro trabajo. A usted y a todos. Creo que... Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, don Fernando. Su hijo tiene que ser periodista, claramente. Sí, ya hay 2 en la familia y yo 3. Este aplauso creo que certifica el grado de admiración que hay hacia vosotros y hacia vuestro trabajo. Y a todo el equipo. Gracias. Buenas noches.